noche quiero darle gracias al Señor, usted que me está viendo, ustedes que están aquí. Quiero decirle que Dios tiene algo lindo y precioso para tu vida. Así que no te distraigas, porque Dios va a hacer cosas grandes. La Iglesia Vida Ministerio Internacional de Cape Coral le da un fuerte aplauso a todos aquellos que nos están viendo en Centroamérica, Sudamérica, Iberoamérica y el Caribe. Quiero que usted hable la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1 del versículo 13 al 23. Todos aquellos que toman notas, aquellos que escriben, quiero que escriban esta noche. En esta noche he venido a impartirles algo de parte del Señor. En esta noche hemos venido a traer algo precioso de parte de Dios. Y en esta noche quiero hablar acerca de la cultura del reino. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? Quiero hablar acerca de la cultura del reino, pero antes de eso quiero ponerle base a lo que vamos a impartir y a lo que vamos a enseñar de parte del Señor. Así que en Colosenses capítulo 1 del versículo 13 al versículo 23, y la palabra se lee así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es bendita. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, pasa un carbón encendido sobre mis labios, que seas tú hablando por mí, para que podamos ser impartidos de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, tanto los que estamos aquí como los que están viendo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cultura del reino. Vamos a comenzar primero. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? Hay muchas definiciones acerca de lo que es cultura, muchas definiciones, pero en una de estas yo la he definido y la he hecho una sola. Usted puede buscar muchas definiciones, pero en esta noche he venido a impartir y abrir su entendimiento de que lo que Pablo nos habla a través de la palabra y lo que hemos leído, si usted medita un poco en el versículo 13, dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiero decirle que Dios nos ha trasladado de un sistema en el cual nosotros vivíamos y nos trasladó a un reino, y es al reino de Dios.
quiero decirle que cultura es un conjunto de patrones, de dialectos, de tradiciones, de religión, de historia, etc. Una cultura es lo que una persona ha sido enseñado o enseñada. Esa es una cultura. En otras palabras, lo que hace la cultura nos hace a nosotros de lo que nosotros somos. Ejemplo, los hondureños tenemos una cultura, los colombianos tienen su cultura, los bolivianos, cubanos tienen su cultura. Pero lo que Pablo nos está diciendo, que nosotros no pertenecemos a una cultura pecaminosa, sino que pertenecemos a una cultura del reino de Dios. Quiero que ponga mucha atención en esta hora, porque la iglesia ha tenido una subcultura que ha estado sometida, nada más, pero no ha estado operando en la cultura del reino de Dios. Y quiero ponerle énfasis y quiero ponerle estructura a lo que le voy a hablar en esta noche, porque usted y yo fuimos formados antes de que usted estuviera en el vientre de su madre. Desde ahí, usted fue formado. Antes de que usted viese a la tierra, usted fue formado. Eso dice la palabra. En otras palabras, significa que si usted y yo fuimos formados antes de que viniéramos al vientre de nuestra madre o a la tierra, significa que nosotros venimos de la cultura de un reino, y es el reino de Dios. No venimos de una cultura de hombre. Ahora bien, nosotros fuimos creados aquí en la tierra, creados, formados, capacitados y equipados aquí en la tierra. Por eso es que Cristo Jesús dijo: el reino ya está aquí, el reino ya vino. Pero cuando Adán pecó, escúcheme, cuando Adán pecó, nos heredó una cultura pecaminosa de pecado, una cultura de maldad, una cultura en la cual nosotros hemos estado trabajando y moviéndonos en todo este tiempo. Pero para eso dice la palabra que para eso vino Cristo, para traer el reino de Dios aquí en la tierra y movernos nosotros en el reino y en la cultura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesús dice estas palabras: que si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. La iglesia por mucho tiempo ha estado trabajando en una subcultura, y quiero decirle que la cultura religiosa que hemos tenido por muchos años y por mucho tiempo, se nos ha dicho que este es el lugar donde venimos a adorar a Dios. Este solamente son 4 paredes, un edificio donde usted y yo venimos y nos reunimos para exaltar y glorificar a Dios. Pero esta no es la iglesia. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Tenemos que cambiar mentalidades, porque tenemos mentes religiosas, y por eso cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a incomodar a los fariseos, a los escribas y a la misma religión, porque Él decía: el reino de Dios ha venido, porque ellos trabajaban por medio de gobiernos y por medio de imperios, y Cristo Jesús dijo: no, el reino de Dios ha venido. Porque el reino de Dios no es comida, diga, ni bebida, sino que es poder de Dios. En otras palabras, quiero decirle a usted que el milagro que usted anda buscando no lo tengo yo. No. Traigo una cultura de reino en esta hora, y nos hemos estado moviendo por una cultura religiosa pecaminosa. El milagro que usted anda buscando, usted no se ha dado cuenta, está dentro de usted. Y ese se llama Cristo. Cristo es el centro de todas las cosas en nuestra vida. En esta noche quiero decirle que
por mucho que saltemos y por mucho que cantemos y creemos que de esa manera que la gloria de Dios va a venir, no va a venir de esa manera. Viene de la manera que cuando yo sé quién está dentro de mi corazón y a quien yo alabo y glorifico y recibo mi bendición. Lo que hace la cultura nos hace a nosotros. El problema de la iglesia hoy en día no es que a la iglesia le falte fe. La iglesia tiene fe. Lo que le hace falta a la iglesia es tener cultura. Diga, es tener cultura. En Santiago capítulo 2 versículo 19, ¿por qué le digo yo esto? Porque dice en Santiago capítulo 2 versículo 19 que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, lo que la iglesia hoy en día le falta es cultura. Y la cultura viene por lo que vemos, por lo que hablamos, por lo que escuchamos o por los hábitos o las actitudes como nosotros nos movemos. ¿Cómo se está moviendo Cristo en nuestras vidas? O sea, lo que la iglesia necesita hoy, que cuando venimos a la iglesia no venimos pensando que algo va a suceder. Tenemos que saber que algo está sucediendo ya. Es que no es la alabanza y la adoración que va a abrir las puertas de los cielos. No, lo que va a abrir la puerta de los cielos es la humildad que hay en mí para alabar y glorificar a un Dios verdadero. La iglesia tiene que aprender, la iglesia tiene fe. Lo único que la iglesia tiene que aprender es a caminar en esa cultura del reino de Cristo. El reino ya está aquí, dijo él. Amén. En otras palabras, lo que nos está diciendo, ¿sabe cuál fue la cultura de Jesús? Que cuando le trajeron a la mujer que había estado cometiendo adulterio, por eso ellos vinieron, porque la cultura de ellos decía que toda mujer que era encontrada en pecado tenía que ser apedreada. La cultura te mueve a niveles en que tú te mueves en emociones, te mueves en raciocinio, te mueves en humanismo, pero no te mueves en el poder de la revelación del Espíritu Santo, que solamente te lo da Dios a ti. Por eso cuando la gloria de Dios está en un lugar, está en una casa, tú no puedes razonar y tú no lo puedes entender, porque simplemente solo tienes que creer que algo grande Dios va a hacer en tu vida. A lo mejor fuiste creado con una cultura de lo que te enseñaron en tu iglesia, del líder que te enseñó, el pastor que te enseñó, pero nunca te enseñaron una cultura del reino, como Cristo Jesús les dijo a ellos: ustedes de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. La cultura no es llorar, la cultura no es hablar en lengua, la cultura no es temblar, la cultura no es sentir la presencia de Dios. La cultura del reino es que tengo problemas, estoy enfermo, estoy necesitado, siento la gloria, la presencia de Dios y siento que algo grande va a pasar. La cultura del reino tiene que venir sobre nuestras vidas. Diga, la cultura del reino. Si nosotros queremos cambiar nuestras familias, queremos cambiar a nuestros hijos, nuestra ciudad, nuestra nación, no la vamos a cambiar por decir un amén y un aleluya. Ni la vamos a cambiar diciéndole a los hermanos, hermanito, hermanita. No la vamos a cambiar de esa manera. No. Incluso no la vamos a cambiar ni porque prediquemos ni hablemos de la palabra de Dios. ¿Cómo es así, pastor? No, tenemos que presentar la cultura del reino, que lo que yo predico es lo que vivo y lo que vivo, eso es lo que hago. La cultura del reino es de que yo me siento bien en la iglesia pero me siento mal en mi casa. Hay algo mal entonces, hay algo mal que anda. Tú te tienes que sentir bien en la iglesia y te tienes que sentir bien en la casa. Si hay algo que está pasando, el problema de la iglesia es de que hemos metido la subcultura aquí. Le enseñamos a alabar a las personas, pero no le enseñamos a adorar. Aleluya. Les enseñamos a alabar, pero no les enseñamos a adorar. Ustedes de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí.
Si queremos cambiar nuestra familia, nuestros hogares, tendremos que cambiar la cultura. ¿Y cuál es la cultura? Muchachos, usted tiene que saludar a los mayores. Usted cuando entre por la puerta, usted tiene que decir buenos días y buenas tardes. Esa cultura no se tiene que perder. ¿Sabe qué? Antes de dormir vamos a orar y vamos a clamar al Señor. Antes, ¿sabe? De comer, nos vamos a sentar en la mesa y vamos a orar y vamos a darle gloria y la honra al Padre porque Él es bueno. Quiero decirle que la cultura del reino es la cultura poderosa y gloriosa que la iglesia se está perdiendo en estos días. ¿Y sabe lo que está pasando? El Islam y el musulmán están alcanzando gente porque ellos están haciendo una cultura y están agarrando más adeptos para ellos. Tú te conviertes al Islam o al musulmán, tienes que agarrar todo lo que ellos hacen. Te cambian la cultura, cambias tu manera de comer, cambias tu manera de vestir, cambias tu manera de hablar, cambias tus tradiciones. Y la palabra del Señor dice que Jesús viene por un pueblo que camine en la cultura del reino. Porque yo hago lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. ¿Qué estás haciendo con la cultura del reino para transformar y para traer a todos aquellos que están hambrientos y sedientos? Las estadísticas dicen que los musulmanes y los islámicos son los que están creciendo más que los cristianos. Entonces están aquí hoy. Amén. O sea, tenemos que tener una cultura de reino y no una cultura pecaminosa. Diga, no podemos tener una cultura pecaminosa. Tenemos que tener una cultura, diga, de reino. Lo que pasa es que hoy en día tenemos, a veces tenemos almas salvadas, pero nuestra mente es carnal. Escúchame, nuestras almas están salvas, pero nuestras mentes son carnales. Y Pablo dice que para poder tener una mentalidad de reino, tenemos que cambiarla y tener la mentalidad de Cristo. Amén. Amén. No podemos heredar el reino con una mentalidad carnal. De la única manera que vamos a heredar el reino es con una mentalidad espiritual. ¿Cuántos están aquí? Amén. Diga, con una mentalidad espiritual. Entonces, lo que necesitamos hoy en día es la cultura. No podemos tener una bonita fe y no tener una cultura. Y si la tenemos es ilegal. Mire, la cultura que se nos ha dado a nosotros, en nuestros países, ¿qué es lo que pasó con la cultura? Muchos nos dicen indios y a los afroamericanos les dicen, a los morenitos les dicen esclavos. Y los españoles son los que vinieron a invadir nuestro territorio. Entonces, tenemos una cultura de ¿qué? De esclavo, de trabajador, y una cultura de invasor. Mas Cristo dijo, el reino ya vino. Amén. Tenemos que tener una cultura que pueda cambiar. Tenemos que tener una cultura que podamos dar a conocer a quien nosotros representamos. No podemos tener una fe bonita si nuestra cultura no está radicada en el reino de Dios. O sea, en otras palabras, tiene que haber una reforma. Y no estoy hablando de algo nuevo. No estoy hablando de algo nuevo. Colosenses capítulo 2, versículo 22, Pablo nos dice que no necesitamos doctrinas de hombres. Lo que necesitamos es una reforma. Y cuando hablamos de reforma, como que la gente se preocupa, como las personas como comienzan a temblar porque dice, ¿qué es eso de reforma? No, necesitamos, transformar nuestra mente a la mente de Cristo. Reformar, nuestra mente. Transformar nuestra mente. Cuando hablamos de reforma, estamos hablando de volver a lo original, que es Cristo. Ahí estamos hablando. Estamos volviendo de regresar a lo original, que es Cristo. Y es por eso que usted y yo necesitamos un puente. Y ese puente se llama cultura de reino. Se llama cultura de reino. Lo que pasa es que la cultura de reino fue dañada. Hoy la gente no quiere diezmar, no quiere ofrendar, porque hay muchos que se robaron el diezmo en la ofrenda. Y nadie quiere ofrendar y diezmar, simplemente. Hoy
Hoy estamos pagando justos por pecadores. Pero necesitamos renovar nuestra mente en el entendimiento de la palabra de Dios. Necesitamos tener una mente de reino, una cultura de reino. Necesitamos creer que cuando nosotros venimos aquí, venimos dispuestos, decididos a alabar y glorificar a Dios. Sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria y para su honra. Sabemos que no solamente venimos a un ritual nada más. Sabemos que aquí venimos porque Él nos salvó, Él nos limpió con su sangre y Él nos selló con su Espíritu Santo para cosas grandes. Hoy en día, a la verdad que cantamos cánticos que no glorifican a Dios. Hoy queremos tener entretenidas a las personas para que se sientan bien almáticamente. Y cuando tú mantienes almáticamente a una persona, lo que les estás transmitiendo es una crisis espiritual, porque esa persona va a vivir emocionalmente. Hoy los cánticos no me gustaron. Hoy parece que no estaban en el espíritu las adoradoras. Hoy parece que el pastor, a saber qué es lo que está pasando, pero no recibí nada de la palabra. ¿Sabe lo que pasa? Que la cultura que tienes es una subcultura religiosa que has aprendido a sentir movimientos en tu cuerpo. Y la gloria y el poder de Dios no es solamente sentir movimientos o sentir algo. La gloria y el poder de Dios es cuando tú sabes que tú le sirves, sientas o no sientas, Él está ahí. Eso es cultura de rey. Hoy no va a predicar el pastor, va a predicar el líder. Es que no es el pastor que trae la unción, es lo que está dentro de ti lo que trae la unción. Tú eres un imán que cuando tú vienes a alabar y glorificar a Dios, el poder de Dios se une contigo, se une y se atraen los dos. Esa es una cultura que tú tienes que traer para traer el reino de Dios aquí a la tierra. Diga, fuimos enseñados, fuimos diseñados y constituidos para ser reyes, porque nosotros venimos de un rey. En la cultura del reino no puede haber mentira. La cultura del reino es original. Diga, es original. Ahí tiene que haber santidad. Diga, tiene que haber santidad. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Diga, nadie verá al Señor. La cultura son los que gobiernan nuestra mente y nuestra vida, de lo que hemos adquirido. Yo me recuerdo de pequeño, cuando estaba joven, lo primerito que te dicen, ay, no, ya tú necesitas a alguien, alguna muchachita, y te llevan por lugar. Hay culturas que te meten en el pensamiento. No, ya tú eres un machito, usted tiene que ya, y te llevan a lugares, culturas. Y usted sabe lo que estoy hablando, es una realidad. Te llevan a los prostíbulos, culturas. Te llevan a adorar cosas que no tienes que adorar. Que no están escritas en la palabra del Señor. Es porque alguien las puso, alguien nos las dijo. Culturas. Antes, en los tiempos de antes, usted veneraba, adoraba a los hombres. No es de adorar y venerar, es de honrar a los hombres de Dios, porque son los hombres que Dios usa, pero tú no los debes de adorar. Antes los hombres tú los mirabas de lejos, y por eso es que mucha gente hoy en día no cree, porque la cultura es de que son los hombres intocables, somos hombres de Dios. Lo único que necesitamos de usted es que nos honre, que nos respete, pero ¿sabe qué? Somos seres humanos como usted, porque debemos de tener una cultura de reino, que tenemos que caminar en santidad y en fidelidad, que el milagro solamente viene de Dios, no viene de mí, viene de Él. Diga, viene de Él. Diga, necesitamos la cultura. La cultura sirve para civilización y progreso. Para eso sirve la cultura, para civilización y progreso. Le voy a hacer algo. ¿Sabe que la cultura, nosotros fuimos creados antes?
fuimos formados en el cielo y el ser humano fue creado y formado solo para una razón, para adorar y exaltar a Dios. Y por eso es que el hombre pecaminoso que camina en una cultura pecaminosa anda buscando algo que adorar. ¿Se han dado cuenta ustedes? Anda buscando que adorar. Anda buscando adorar ídolos. ¿Ah? Porque él quiere algo. Porque él fue formado y creado para adorar. Pero fue creado para adorar y exaltar a Dios, no a hombres, no a ídolos. Por eso es que cuando Moisés subió a la montaña y no bajaba por 40 días y 40 noches, dice que el pueblo se levantó contra Aarón y le dijeron: este Moisés se fue para allá arriba, se lo comieron las fieras del campo. ¿Sabes qué? Ya no viene. Y ahora ¿quién nos va a dirigir? Ahora ¿quién nos va a hablar? Porque el ser humano siempre anda buscando a alguien que le hable. Pero yo vengo a decirte en esta hora que tú ya no necesitas buscar a alguien que te hable. Tú tienes una dirección directa con el Creador, con Cristo, y Él te puede hablar a ti todo lo que tú necesitas. Eso es cultura de reino. La cultura del reino no es que tú pones algo ahí en tu página o mandas un mensaje. Si tú le mandas este mensaje a 10 personas, vas a ser bendecido y vas a ser próspero. Esas son maquinaciones diabólicas. Tú no necesitas eso. Tú necesitas creer que Dios te va a prosperar, y no te va a prosperar porque tú le mandas 10 mensajes a alguien. Si te los mandas, vas a ser bendecido, vas a ser próspero. Y te ponen los millones de dólares ahí. Estamos en la iglesia y gente todavía creyentes, nada más creyentes, pero no tienen la revelación de Cristo, creyendo que de ahí va a venir la bendición. Tú estás caminando en una cultura pecaminosa y no una cultura de reino. ¿A dónde está Moisés? Se lo comieron, haznos un ídolo para que le adoremos. ¿Ves? El ser humano necesita ver para creer. Pero en la cultura del reino, tú no necesitas ver para creer. Tú ya crees en tu interior que algo grande va a suceder en tu vida, que tú eres próspero, que tú eres sano, que tú eres bendecido, que todo lo que tú haces vas a prosperar. ¿Sabes qué? Hicieron ídolos y bajó Moisés y los molió y les dio de beber. En ese día murieron miles y miles de hombres y mujeres porque andaban buscando a alguien a quien adorar. Diga, necesitamos cultura. Aquí en esta nación nos han enseñado cultura. Aquí en esta nación nos han enseñado cultura. Y cultura se manifiesta en lo que hablamos. Mire lo que hace la religión. La religión dice: cierra tus ojos y la gloria de Dios va a caer sobre tu vida. Si la gloria de Dios está en ti, escúchame, ya la gloria de Dios está en ti. Oh, Dios te va a tocar. Dios te está tocando. Dios está en ti. Amén. ¿Cuántos están aquí hoy? Amén. Tú tienes que entender algo, que el Rey está en ti. Lo único que tú tienes que pedir es revelación, que se te revele Cristo para poder ver. Uno de los seguidores de la cultura religiosa, ¿sabe quién era? El mismo Pablo, el que seguía a los cristianos y los mataba porque ellos predicaban al Cristo resucitado y él los seguía. Él era visiblemente que miraba matar. Él fue uno de los que vio matar a Felipe. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que Jesucristo mismo se le apareció, lo evangelizó a él mismo y él mismo le dijo: ¿quién tú eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dios se te tiene que manifestar, se te tiene que mostrar para que el reino de Dios se te abra a ti. Pero en esta noche yo vengo a decirte de parte de Dios que Cristo murió y resucitó y está en tu vida. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirte que se te revele en ti. Amén. Aleluya. Señor, aleluya. El reino está aquí. Diga, el reino está aquí. Nosotros vamos a McDonald's, nos enseñaron: cuando usted come, usted mismo bota la basura. Cuando venimos de nuestros países, que la recojas y para eso le pagan. ¿Ves las culturas diferentes? ¿Ves las culturas diferentes? Cuando una persona habla bien, escúchenme, cuando una persona habla bien, cuando una persona se expresa bien, cuando una persona anda bien vestida y te trata bien a ti, ¿cómo le llaman a esa persona? Culto, ¿no? Culto, ¿no? ¿Por qué le llaman culto? Porque es educado, porque se le mira.
Él lo tiene todo. Y la palabra cultura viene del latín cultus, que significa que la cultura es la que nos mueve a nosotros. Nosotros nos movemos por cultura. Y hay culturas de nuestros países que tenemos que desecharlas, hay culturas de nuestra familia que tenemos que desecharlas, y a la verdad venirnos a la cultura del reino de Dios. Amén, amén, amén. La cultura te dice, la luz se para en verde y ya está pasando en amarillo, ¡pum!, tú te pasaste. La cultura te dice que esa es una señal del amarillo, que tú te pares porque ya viene la verde. No te pares porque al otro lado va a haber un policía y te va a parar. O sea, la cultura lo que nos hace, nos dirige. Hoy en día la iglesia lo que necesita es cultura de reino para poder manifestar la gloria de Dios en medio nuestro. Amén. ¿Cuántos están aquí hoy? Amén, amén, amén. Ahí en la carretera dice 45. Usted tiene que correr 45. En nuestros países no hay ni speed limit. Incluso hasta las mismas autoridades no representan la autoridad. Y cuando venimos aquí nosotros, ni el stop hacemos. Diga, necesitamos cultura de reino. Y esa cultura nos enseña de que los servicios es que en mi iglesia sí lo hacían. Miren, el tipo de cultura. En mi iglesia eran 3 cánticos de alabanza y 3 de adoración, y venía el hermano, daba testimonio, y la otra hermana daba testimonio, y esto, culturas. Y la verdad que la Biblia nunca nos enseña de eso. Lo que la Biblia nos enseña es a traer el reino de Dios y predicar la palabra, exhortar con poder y compasión y desatar el poder de Dios sobre cada uno de nosotros, para que nosotros seamos luz y seamos sal allá afuera, para que podamos manifestar la gloria y el reino de Dios allá afuera. Amén, 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 amén. Es impresionante cuando tú le enseñas, los que son abuelos. Yo no podía opinar y hablar de algo que tú no sabes. Pero dicen las estadísticas que tú quieres más a los nietos que a los hijos. Yo digo que no. Yo digo que no. Lo que sucede es que cuando no teníamos la revelación de Cristo y no teníamos la palabra de Cristo, y estamos caminando en una cultura pecaminosa, hicimos cosas que no teníamos que haber hecho con nuestros hijos, y nada más hicimos la cultura o la enseñanza que se nos dio a nosotros y la hicimos con nuestros hijos. Pero ahora que tenemos la cultura del reino y tenemos la revelación de Dios, ya no tratamos a la generación como nos trataron a nosotros por su cultura. Santo, aleluya. ¿Me están entendiendo? Amén. Sí, Señor, aleluya. O sea, el reino de Dios no es aquí a ver si me habla el Señor. No, ya Dios te tiene que haber hablado antes de venir aquí a la iglesia, porque este solo es un local. Tú eres el templo, tú no vienes al altar, tú eres el altar. Tú no vienes a traer el sacrificio, tú eres el sacrificio. El reino de Dios se mueve por poder y unción. Tú eres el que va a demandar, tú eres el que vas a ser llamado de parte de Dios para dar cuenta por tu familia. Amén. Aleluya. Es impresionante que la niña que nosotros estamos cuidando con Loli, dicen las estadísticas, los estudiosos dicen que desde los 5 años a los 20 años tú formas el carácter, la naturaleza de un niño, de lo que va a ser cuando sea grande. De 5 años a 20. Sí, Señor, aleluya. Tú formas su naturaleza, tú formas su cultura y su carácter. Es impresionante. Esa niña dice, yo le digo, Loli, Loli, necesito que me traigas un vaso de agua. Yes, pastor. Gracias. Thank you, pastor. Ella me pregunta, quiero algo de comer. Y le digo yo a Loli, lo mismo, escúcheme, ella solo tiene 4, va a cumplir 5 años. Y yo venía hablando con ella y le digo, de la misma manera que nosotros te estamos enseñando a ti, de la misma manera que tú nos contestas a nosotros, es de la misma manera que tú le tienes que contestar a tus padres y a las demás personas que están a tu alrededor. Pero eso depende de los padres, tiene que depender una cultura y decirle a los hijos cómo respetar. Yo hablaba con mi hijo en esta hora, en la tarde, y le decía, ¿sabes qué? Que la bendición tuya va a venir cuando tú aprendas a contestar. Hoy el ser humano sabe lo que hace, contesta más rápido y oye más rápido. Por eso tú estás hablando y están contestando. La Biblia dice que tenemos que ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Cuando somos rápidos para hablar, ¿sabe lo que hacemos? Fracasamos. Erramos porque tenemos una cultura que nos toca. Nadie me puede decir nada a mí. Yo hago lo que yo quiero.
A mí no me tiene que decir nadie si yo tengo que leer la palabra o tengo que orar. Ahí está el problema. El problema es que tenemos una cultura pecaminosa. Nuestras almas están sanas, pero nuestra mente está pecaminosa. Por eso Pablo dice de que tenemos que tener la mentalidad de Cristo y tenemos que transformar nuestra mente. Amén. Dígame. Amén. Fuimos enseñados a una cultura y a veces hacemos cosas ilegales. Diga, vivimos ilegales. El problema de la iglesia no es cómo vestimos, cómo hablamos, cómo cantamos o cómo adoramos. El problema de la iglesia es que no ha aprendido a caminar en la cultura de Cristo. Si usted quiere usar vestido largo, úselo. Si usted no quiere pintar, ese no es el problema. El problema es que no hemos aprendido a caminar en la cultura de Cristo. Si Cristo te dijo a ti hacer algo, tú no le tienes que poner cargas a otros que a Cristo no le ha dicho a él. Amén. Diga, cultura de reino. El reino ya está aquí. Otra de las cosas, iglesia, si Cristo se nos ha revelado a nosotros, usted y yo no podemos ser chismosos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10. Si usted quiere cultura, usted no debe de chismear de su jefe, de su familia, de su iglesia, de sus hermanos y mucho menos de sus pastores. Porque si usted lo está haciendo, usted está caminando en una cultura pecaminosa. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10 dice que los chismosos, los adúlteros, los borrachos no entrarán en el reino. No entrarán en el reino. La cultura del reino es vivir, diga, en santidad, en santidad. Ay, es que Dios me va a cambiar. Tú fumas, deja de fumar. Cristo está en mi corazón, pero todavía no me lo he quitado. No, quien te lo tiene que quitar es tú. Ay, es que todavía se me van los ojos. Endereza tus ojos. Ay, es que todavía hay cositas que ando tocando y que no debe tocar. Pues deja de tocar. Tienes que caminar en el reino de Dios. No podemos caminar en lo ilegal, en lo deshonesto. Tenemos que caminar en lo honesto. ¿Somos o no somos? Un cristiano no se determina porque anda una Biblia o porque predica a Cristo Jesús o porque los dones. Es cómo está tu vida íntima con el Señor. Eso es reino. Eso es reino. Diga, eso es reino. La subcultura de la religión te dice: mire, no importa lo que estás haciendo, Cristo te va a cambiar. Con eso conmigo no va, porque yo voy a dar cuentas por usted. No es que Cristo, no, tienes que cambiar. Jesucristo le dijo a la mujer adúltera cuando la trajeron y los religiosos estaban esperando. Él dijo estas palabras: si hay alguno aquí que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que todos tiraron las piedras abajo. Y la mujer quedó viendo y la mujer le dice, Jesús le dice: mujer, ¿a dónde están los que te acusaron? Y ella volvió a ver, le dice: bueno, no hay ni uno. Bueno, le dice: yo no te acuso. Yo soy el justo, yo soy el juez. Pero yo no te acuso. Pero hay una cosa que tú tienes que hacer: es no pecar más. Lo que usted tiene que hacer hoy en día, a lo mejor usted dice: pastor, pero ¿qué pasa si yo a mis hijos les di todo? Los crié bien, les di buena educación, nunca le di malos ejemplos, nunca me miraron borracho, nunca me miraron pegándole a mi esposa, ni mi esposa me pegó a mí, nunca. Pero les enseñaste la palabra de Dios. Instruye al niño desde pequeño para que cuando sea grande no se aparte de ella. Amén. Tenemos que instruir a nuestra generación.
Voy corriendo, ya termino. La subcultura del reino, de la religión nos dice, no importa lo que estás haciendo, Él conoce nuestro corazón, Él nos va a cambiar. Sí, Él nos va a cambiar. No, tú tienes que cambiar. Él ya vino a cambiarnos a través del sacrificio de la cruz. Oiga, a través del sacrificio de la cruz. Hay que tener cuidado cuando nosotros decimos que en este lugar, escuche, que en este lugar que nos congregamos, la presencia de Dios se mueve. Hay que tener cuidado cuando nosotros decimos, evangelizamos, nuestra iglesia es la mejor iglesia. Hay que tener cuidado que cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Nosotros manifestamos el reino de Dios ahí en ese lugar. Hay que tener mucho cuidado cuando comenzamos a comparar, porque Pablo comienza a hablar y empieza a decir estas palabras en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 10 al 17, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios, quiero leérselo, el versículo 2, 12, 10, el 11 dice: porque he sido informado. Escucha, mire, iglesia de Dios, escucha lo que le voy a decir. Porque cuando tenemos una cultura de reino, no venimos a la iglesia solo por venir a la iglesia. Diga: somos gente de reino que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Somos gente de reino. El reino de Dios se manifiesta en nosotros. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de nosotros dice, escúcheme, yo he escuchado de esto y lo sigo escuchando. Yo soy de Pablo, yo soy de la iglesia tal, yo soy de Apolos, yo soy de... ¿Quién era Apolos? Era donde Pablo se sentaba a los pies de Gamaliel y de Apolos, que tenían un entendimiento, un conocimiento de la palabra. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y otros dicen, yo soy de Cristo. Hay muchos hoy en día que dicen, no, yo pertenezco a tal iglesia, que grande. No importa que tu iglesia tú pertenezcas, qué mover está pasando, la gloria de Dios no se manifiesta en un lugar, la gloria se manifiesta en aquellas personas que están hambrientas y sedientas. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que caminamos en santidad, en fidelidad y lealtad a Dios. Si hay algo que Dios está haciendo en medio nuestro, Dios lo va a hacer a su tiempo, pero tenemos que caminar en orden. Dios anda buscando gente, diga, de reino, que no esté en contienda y divisiones. No es nada de decir una mentira piadosa. Cuando tú vas a hacer tus taxes, no mientas los taxes, porque tú ya no perteneces a un reino pecaminoso, perteneces al reino de Dios. Cuando tú vas a hacer algo, deja de estar mintiendo, porque ¿sabes qué? Tú estás representando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si tú estás en guerra, la primera calificación, la primera cosa que Dios nos pone es que tenemos que estar bajo sumisión, sujeción, bajo autoridad. Si tú quieres ver que el reino de Dios, el problema no es que los demonios nos ataquen, el problema no es que los ateos se levanten, el problema no es que los mormones o los testigos de Jehová se levanten. El problema es que nosotros tenemos que caminar en una cultura de reino. Los brujos y los hechiceros ya Dios los anuló y los canceló y nos dio el poder a nosotros para hacer trizas con ellos. Para hacer guerra espiritual, lo que tú necesitas es estar bajo autoridad. El centurión le dijo a Jesús, le mandó a decir, el centurión había ayudado a los judíos a levantar templo. ¿Y sabe qué? Los hermanos de la iglesia fueron donde Jesús y le dijeron, ¿sabes qué, maestro? Hay alguien que nos ofrenda, que nos ayuda para ayudar a los pobres, a las viudas, y este hombre está teniendo una necesidad. El mejor amigo, dice la palabra, hay un amigo que se está muriendo, él necesita que sea sanado, él quiere que tú vayas allá. Dije, Jesús, ¿a dónde está? Jesús no preguntó si era cristiano, Jesús no preguntó si pertenecía al mismo grupo de él. Jesús se fue basado por una cultura que el que da, recibe. No. Yo le vengo a decir en esta hora, tenemos que quitar esa cultura hispanoamericana, latinoamericana, que nos han metido que solo ven. Tenemos espíritu de welfare.
Mire, yo he pasado necesidades y no por orgullo, para eso están las ayudas, para el food stamp y todo. Pero yo sí puedo decir que las food stamp no me las ha dado el hombre, sino que me las ha dado Dios. Y no estoy en contra de eso para que nadie se vaya a poner ahí. No. Pero hay gente hoy en día que miente. Si estás caminando en el reino, tú tienes que cerrar puertas que cuando no estás caminando correctamente delante de Dios. Dice que el centurión vio a Jesús venir y le dice: maestro, tú no eres digno que vengas a mi hogar. ¿Por qué? Porque era pecador, porque hay algo que estaba haciendo. No sé lo que estaba haciendo, pero hay algo que estaba haciendo. Pero ¿sabes qué, maestro? Yo soy un hombre que tengo autoridad y estoy bajo autoridad. El poder y el reino de Dios va a manifestarse en tu vida cuando tú reconozcas la autoridad que está puesta sobre ti. De lo contrario, vas a ser atacado, atacada, vas a ser golpeado, porque el reino de Dios se mueve por potestades y principados, y el reino de Dios se mueve por poder y unción y sujeción al Señor. Dice que el centurión le dice: hay gente criticando a los hombres de Dios. Ay, que no debería de ser de otra manera. Tranquilo, déjalo. ¿Sabe que una cultura de reino, de un hombre y una mujer, cuando alguien te viene a hablar de los pastores, no, yo tengo cultura de reino, no vas a hablar ni de mi pastor ni de nadie en la iglesia, porque la cultura mía no me permite ser chismoso, porque la cultura me dice que los chismosos no entrarán al reino de Dios. Estoy muy fuerte. No, tenemos que caminar en santidad. No, la iglesia tiene que caminar en la cultura del reino. No podemos estar sobando el pecado. No podemos estar sobando el adulterio y la fornicación. Tenemos que echarlo fuera, usar ese reino, el poder de Dios, y echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Para eso Dios nos dio las herramientas y las llaves para romper esas cadenas y poder proclamar de que Dios anda buscando una cultura de reino en medio nuestro. El centurión le dice: mira, no llegues a mi casa. Yo soy un pecador. Yo soy un hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. Tengo gente a mi servicio. Por eso se llama centurión, que significa 100. Tengo 100 soldados a mi servicio. A esos les digo que vayan y van. A esos les digo que vengan y vienen. A esos les digo que hagan y hacen. Y le dice: yo reconozco tu autoridad. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que el reino de Dios eres tú. Y tú no tienes que entrar a mi casa. Por eso Jesús dijo que fe no ha sido encontrada en todo Israel como este centurión. Ve, la iglesia lo que necesita es creer de que el grande, el fuerte, el reino, el poderoso está en nosotros. Aleluya. Jesús le dice: por tu fe, tu siervo ha sido sano. Dice que cuando en ese momento el siervo fue sano. Termino con esto. Volvamos, iglesia, volvamos a los principios, volvamos a la reforma de la iglesia. Una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que daba a los enfermos. Dice que la iglesia ni pedía. Hoy en día por eso la gente no quiere dar. No. Dice que los ricos, sin necesidad de pedir, los hombres traían sus riquezas a los pies de los discípulos. Tenemos que volver a traer esa cultura del reino a nuestras vidas. Marcos capítulo 5 versículo 17, creo que dice: Jesús dice: todo aquel que deja esposo, esposa, hijos, hijas, madre, terrenos, por mí y el evangelio, yo le voy a dar 100 veces más. Eso es cultura. Eso es cultura, señores. Eso es cultura. Si tú quieres que tu negocio, si tú quieres que tu familia, si tú quieres que ser prosperado, así como tienes una cultura para trabajar, tendrás que tener una cultura para el reino. Aleluya. Los judíos, el sábado no hay nadie que los haga trabajar. El cristiano no sale a un trabajo a trabajar, no sale algo que hacer, vamos. No tenemos cultura, no tenemos carácter y queremos que Dios nos bendiga. Tenemos que tener una cultura de reino. La reina Katy, que se casó en Inglaterra, ella era nada más una, ayúdeme hermano, era una
No era una princesa, una plebeya. Una plebeya. Y sabes que esa plebeya le tuvieron que dar 10 instrucciones para poder pertenecer a la realeza. Tenía que cambiar su cultura, tenía que cambiar su manera de hablar, tenía que cambiar su manera de vestir, tenía que cambiar su manera de comer. Y eso los cristianos no nos gusta. Y dice que ahora se mueve como una realeza. Cuando tú vienes al reino de Dios, tú caminas como Él camina. Tú hablas como Él habla. Tú haces lo que Él hace. Por eso que cuando Cristo Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, llegó donde Pedro y le dice: este es uno de ellos, y habla igual a Él. No, yo no soy. Siempre queremos escondernos, siempre andamos un espíritu de ilegalidad sobre nuestra vida. No tengas temor, iglesia. Levántate, cree de que Dios está haciendo cosas grandes. Cambia tu cultura con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Trátalo bien, habla bien. Si te maltrataron, no maltrates. Si no te vieron bien, deja de estar viendo bien. Deja de estar diciendo cosas incoherentes y camina en la cultura del reino de Dios. Una de las cosas que yo admiro de mi hermano es cómo se le habla a su esposa. Eso me costó a mí. Yo nací en un lugar donde no miré un palo, un golpe, una mala palabra, y yo lo vine a hacer porque tenía una cultura pecaminosa en mi ADN. Y esa cultura a veces quiere salir, pero es contaminada y es quitada por la cultura del reino. La cultura del reino dice: no pagues mal por mal. La cultura pecaminosa dice: si alguien te hace mal, tú haces mal. Por eso cuando Cristo Jesús vino a la tierra, vino a destruir todos esos paradigmas, todos los pensamientos contrarios que venían a la tierra. La cultura del reino es aquel que la mujer se somete a su esposo y el esposo ama a su marido. Esa es una cultura maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque la cultura del reino no va mezclada con machismo, ni ser un dictador, ni ser un ogro. No son los frijoles que nos hacen perder el tiempo, no son las chuletas que nos hacen perder el tiempo a nosotros para enojarnos. No, queremos una cultura del reino. Los frijoles no valen más que la cultura. No cocinaste, no hay problema, mi amor, algo vamos a hacer. Cuando tú tienes una cultura del reino, no te sale el hombre viejo que ya murió y ni revive, porque ya Cristo Jesús vive en ti. Amén. Aleluya. Yes. Amén. Esto no te lo enseñan en una escuela ni en una universidad. Termino con esto, ya estoy terminando, pero es necesario que yo les diga esto porque estoy haciendo una impartición del Espíritu Santo sobre su vida. Si tú estás peleando con tu carácter y con tu cultura, ya basta. Cuando no, es que él tiene que acostumbrarse a vivir de la misma manera como yo lo trato. Es una rebación satánica, diabólica. Dios no te mandó a que te aguantara nadie, ni que otro te aguantara. Dios te mandó para que seas libre, para que puedas disfrutar de la familia, de tus hijos, y para todos. ¡Ven! ¡Aleluya! Tienes que morir. La cultura del reino solo puede entrar en una persona que muere y quiere nacer de nuevo. Amén. Usted y yo no vamos a alcanzar Cape Coral, la ciudad, si no tenemos una cultura de evangelismo. Amén. Simplemente somos creyentes de banca con conocimiento que no sirve para nada. Amén. Simplemente se nos puede ver el don, y estoy hablando en general. Nadie se me vaya a molestar, ni usted, pero ¿sabe qué? La cultura del reino se manifiesta que cuando yo llego al trabajo, el jefe sabe de que nada más le predico, sino con mi testimonio pueden venir a la casa del Señor. La cultura del reino hace un cambio. Cuando yo ando en el supermercado, en la tienda, la Biblia entera se lee a través de mí. Esa es una cultura de reino. Por eso Nicodemo fue donde Jesús a buscarlo de noche y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Aleluya. Jesús le contesta, le dice: tienes que nacer de nuevo. Sí, yo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Jesús le dice: wow, tú siendo maestro, perteneciendo al Sanedrín, perteneciendo a la mejor cultura judía, perteneciendo y yendo a las mejores universidades, y tú todavía no sabes
¿Qué es nacer de nuevo? Porque el nacer de nuevo, para que el reino se te manifieste a ti, podés leer los libros que tú te puedas leer, podés tener los discipulados que tú quieras tener, podés tener los títulos, las universidades, pero de ahí no se te va a revelar el reino. El reino se te va a revelar en el Espíritu nada más. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú abres tus pensamientos, y Él se manifiesta en tu vida de una manera gloriosa. Jesús le dice, no, tienes que nacer primeramente en agua y en espíritu para ver el reino de Dios. O sea, el reino de Dios no va a nacer en la carne, pensando en la carne. El reino y la cultura de Dios se manifiesta en el espíritu. Es en el espíritu. Por eso tú te molestas por cualquier cosita, porque no está en el espíritu. Por eso es que hay gente que anda de una iglesia a otra iglesia, y el problema no es la iglesia. El problema no son los pastores. El problema es que todavía no se te ha revelado Cristo en tu vida. El problema es que tengas 20, 25 años en la iglesia no significa que Cristo se te reveló. Puedes tener una mentalidad de cristiano, pero no tienes una revelación del Cristo, de la gloria en ti. Aleluya. Y eso es lo que la iglesia, la religión ha hecho. La religión ha hecho de que moverse. Yo no estoy en contra de ningún movimiento, pero lo que sí estoy a favor es de que la gloria y el poder de Dios es cuando se manifiesta dentro de ti. ¿De qué te sirve levantar las manos en la iglesia? Levantas las manos en la casa. ¿De qué te sirve aplaudir aquí las manos, echar fuera demonios si en la casa no te quieren ver? Echa fuera demonios aquí, pero en la casa, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Dios me ha estado confrontando. Yo he estado hablando con mis hijos y le digo, ¿saben qué? Usted tiene que representarme no a mí, sino a Cristo Jesús. Usted no tiene que decir, le decía a mi hijo, usted no tiene que decir de que usted es el hijo del pastor. Usted no tiene que decir de que usted es cristiano. Usted va a decir con sus actos y con sus hechos de que usted es diferente a los demás. Amén. Amén. ¿Cómo voy a alcanzar a un médico y a un doctor si no tengo cultura? No puedo hablar. La iglesia fue llamada para tener cultura del reino, para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. La iglesia no fue traída para entretenerlos a ustedes. Ustedes se tienen que ir de este lugar creyendo que el Rey de Reyes va dentro de ustedes y que el milagro que usted anda buscando no lo vino a agarrar, ya estaba dentro de ti. De que Dios abrió la mentalidad suya y de qué cosas grandes va a usar, de qué cosas grandes Dios va a hacer en usted, y que mañana que al lugar que usted vaya, las puertas se van a abrir, porque no es usted el que va, sino que el que está dentro de usted es el que va a abrir las puertas. Aleluya. Ese es el reino. Amén. La religión, dijo pastor, entraban y le daban unos papelitos a uno para que ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y le daban los papelitos, ore por mí. Y usted orando, y las personas no oran. Eso no es el reino de Dios. Esa es cultura pecaminosa. Tanto como usted como yo tenemos que buscar de la presencia de Dios. Amén. Amén. Levante sus manos, póngase de pie y nos vamos de este lugar.